Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos seguir con la temática de la educación y le proponemos analizar la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, no garantiza la calidad académica de los egresados. Planteamos este tema porque en estos últimos tiempos se instaló la preocupación, por cierto, muy sensible en la opinión pública respecto de las competencias profesionales de los egresados, sobre todo en estos últimos días de la carrera de abogacía, en otros tiempos de la carrera de medicina. Dos de las disciplinas cuyo ejercicio profesional, reitero, es muy sensible a nivel de la opinión pública. Y ahí aparece la figura de la ANEAES, que es la sigla de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. ¿Por qué la figura de la ANEAES vinculada al tema de la acreditación? Y eso es justamente lo que hoy queremos desarrollar, analizar y explicar suficientemente qué y cómo debemos entender la figura de la acreditación. Para ello vamos a apoyarnos en la Ley 2072, que crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que en su artículo 1 dice taxativamente: créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, denominada en adelante agencia, con la finalidad de evaluar y, en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior. Como siempre, queremos rescatar algunas ideas de las láminas que compartimos con ustedes. Creo que esta redacción es poco feliz, el artículo 1 que crea la agencia al plantear el tema de acreditar la calidad académica. Porque en realidad el concepto de acreditación dentro de la literatura especializada de la educación superior no es sinónimo de calidad. La acreditación en cualquier libro sobre la evaluación de la educación superior se define como la verificación del cumplimiento mínimo establecido en la política educativa, en este caso la política educativa de la educación superior. Por tanto, es un error conceptual definir la acreditación como sinónimo de calidad. Veamos otras disposiciones legales justamente de la Ley 2072, el artículo 2. La participación en procesos de evaluación externa y acreditación tendrá carácter voluntario, salvo para las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica, y para aquellas que otorguen títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas o a su patrimonio. Otra redacción poco feliz de la Ley 2072. ¿Por qué? Porque si bien enumera cuáles son las carreras que necesariamente u obligatoriamente deben someterse al proceso de evaluación externa con fines de acreditación, luego aparece una ambigüedad, ¿sí?, o vaguedad, ¿sí?, que no es una cuestión menor en el ámbito jurídico, porque dice todas aquellas cuyo ejercicio pueda representar algún tipo de daño a las personas o a su patrimonio. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles? Y acá cometió, a mi modo de ver y comprender, un craso error el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior durante la presidencia del doctor Raúl Aguilera Méndez, exministro de Educación, y que pone en su currículum que es experto en legislación educativa, porque emite una resolución supuestamente con base en el artículo 2 que acabamos de compartir con ustedes, ampliando, ¿no?, estas 6 carreras que aparecen de manera explícita en la ley, ampliando a otras carreras. Esa facultad no tiene el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
Estamos en el ámbito del derecho administrativo. Lo que no está expresamente permitido está prohibido. En ninguna parte de la ley 2072 faculta al Consejo Directivo reglamentar la ley 2072. Esto no es una cuestión menor y que habría que revisar. Entonces, hay dos cuestiones ahí que destacar, digamos, ¿no? La ambigüedad de la ley, solamente 6, las que son explícitas que debían someterse. Las otras, hay una, digamos, duda razonable de legalidad como para que se sometan al proceso de evaluación. Sigamos para culminar esta parte introductoria que consideramos necesaria para poner en perspectiva el tema de análisis hoy. Artículo 3. La agencia dependerá del Ministerio de Educación y Cultura. Hay que tener en cuenta que la ley 2072 es del año 2003 y la denominación del Ministerio de Educación, que pasó a ser, en vez de y Cultura y Ciencias, es del 2017. Por eso ustedes están visualizando en su pantalla la redacción que dice Ministerio de Educación y Cultura, pero gozará de autonomía técnica y académica para el cumplimiento de sus funciones. Esta disposición legal se amplía a través de la siguiente placa director, a través de la ley 4.995, artículo 82, que dice: la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, posee autonomía académica, administrativa y financiera, ¿no? Se le faculta básicamente también lo que es esa autonomía financiera, ¿no? Entonces, la ley 2072 que crea la agencia habla solo de autonomía técnica y académica y aquí habla de administrativa y financiera. Pero queda claro, tanto en la ley 2072 como en la ley 4995 de Educación Superior, que la ANEAES depende del Ministerio de Educación. ¿Qué significa esto? Que la relación de la ANEAES con el Poder Ejecutivo se da por el conducto del Ministerio de Educación y Ciencia. No hay una relación directa. La ANEAES no es una secretaría ejecutiva que forme parte de la estructura del Ejecutivo en tanto y en cuanto tenga una relación directa con la Presidencia de la República. Claro que forma parte de la estructura del Ejecutivo, pero dentro del Ministerio de Educación y Ciencia. Que quede claro eso. La ley es suficientemente clara en relación con este tema. Veamos la otra placa, director. Artículo 4 de la ley 2072. Serán funciones de la agencia, entre otras, solamente aquí mencionamos algunos incisos, realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones de educación superior. Aparece nuevamente el tema de la calidad académica. Inciso 5 del artículo 4, acreditar la calidad académica de las carreras y programas de posgrado que hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma agencia. E inciso 6, dar difusión pública oportuna sobre las carreras acreditadas. Quiero mencionar de este artículo 4 lo siguiente. Aquí, evidentemente, habla de las facultades de la agencia en justamente evaluar y acreditar tanto instituciones como, digamos, carreras de grado y posgrado. Ahora, la pregunta, vuelvo a, digamos, formular. La acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ¿garantiza o no garantiza la calidad académica de los egresados? Dicho en otros términos, una persona que egresa de, digamos, de una carrera acreditada, ¿está garantizada las competencias profesionales que tuvo que haber adquirido en su proceso de formación o no? Eso vamos a estar respondiendo durante el desarrollo de nuestro programa. Nos acompañan hoy para este análisis el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Muy buenas noches, doctor Jorge Rodas, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Francisco, y gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora Rocío Robledo. Aquí la presentamos como ex miembro del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Buenas noches, Rocío, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Gracias, Francisco, por hacerme llegar esta invitación. También nos acompaña el doctor César Cabrera, catedrático universitario. Su tesis doctoral versó justamente sobre un análisis de
de la matriz de evaluación, de la matriz de calidad sobre la educación superior. Muy buenas noches, doctor César Carrera, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, doctor Francisco. Un placer de compartir con todos ustedes este espacio. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. La acreditación de la ANEAES es sinónimo de calidad, garantiza la competencia profesional de los egresados. ¿Cuál es el aporte significativo de la acreditación a las carreras que gestionan las instituciones universitarias, sean estas universidades o institutos superiores? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental se unieron para conectarnos al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Se van sumando los golpes para el ministerio. Es decir, Carlos Fernández va a tener que entrar con la varita de Harry Potter. No sé cómo va a ser. Un diagnóstico crudo, completo y honesto del Paraguay actual. El compromiso, señores inversionistas, en Paraguay no van a subir los impuestos de acá para adelante. Arranca el día con una fuerte dosis de periodismo puro y apasionado. Lunes a viernes, de 7 a 9:30 horas. Va con onda. NPI nos conecta siempre. Generalmente la acreditación de la ANEAES, sea esta de carrera o la que había comenzado, creo que hace unos 2 años más o menos, con la experiencia de la evaluación experimental para la acreditación de las instituciones. Lo que quiero decir, tanto la acreditación de las carreras como la acreditación de las instituciones se presenta como sinónimo de calidad. Y habíamos dicho en la introducción de nuestro programa que el concepto de calidad, según la literatura especializada, tiene otro tipo de implicancias, en tanto que la figura de la acreditación es la verificación del cumplimiento mínimo establecido en la política educativa. De hecho, aquí hay una confusión en la redacción de la Ley 2072. Sin embargo, cuando refiere básicamente al concepto de la acreditación, utiliza el término mínimo, ¿verdad? Pero dice, y lo vamos a compartir después, vamos a compartir con ustedes ese artículo y hacer el análisis correspondiente. ¿Cómo funciona la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior antes de comenzar el análisis con nuestros invitados? A través de un consejo directivo. Vamos a compartir el artículo de la Ley 2072 que refiere a esta figura. Artículo 5 de la Ley 2072, será órgano rector de la agencia, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. En adelante, Consejo Directivo con los siguientes deberes y atribuciones. Inciso 5, considerar las solicitudes y decidir la acreditación de carreras de grado universitario y de cursos de posgrado. Inciso 6, brindar información pública sobre carreras de grado universitario y de cursos de posgrado acreditados. Quiero puntualizar lo siguiente y por qué hemos elegido solamente estos incisos. Porque la agencia, sin atribuciones legales, estuvo evaluando a los institutos de formación docente, en tanto que la Ley 2072 solamente le faculta evaluar a las instituciones universitarias. La educación superior en Paraguay es binaria, está integrada por instituciones del ámbito universitario y por instituciones terciarias no universitarias. Los institutos de formación docente, el trabajo de licenciamiento a los institutos de formación docente que realizó la ANEAES es ilegal. Y esto lo dice la abogada María del Pilar Avente, experta en Derecho Administrativo, es una investigadora reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como cientista social. Y justamente versa un poco sobre todo lo que es el derecho administrativo en Paraguay, la mayoría de sus artículos científicos publicados, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión obviamente menor, ¿sí? Porque estamos hablando de una violación expresa de las disposiciones legales. Veamos el otro artículo de la ley y luego ya entramos en el análisis con nuestros invitados. Artículo 82, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de educación superior. La agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e institutos superiores. Queremos rescatar lo siguiente. Si bien la redacción dice
que el organismo técnico, refiriéndose a la ANEA, es encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de educación superior. Estos institutos de educación superior son 4. Universidades, institutos superiores, institutos de formación docente e institutos técnicos superiores. Pero es muy clara, si compartimos, director, la placa anterior, es muy clara porque dice la agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e institutos superiores. Clarísimo en el artículo 82. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué le habilita la ley para poder evaluar y acreditar a las universidades y a los institutos superiores? No así a los institutos de formación docente y a los institutos técnicos superiores. Creo que están a tiempo las autoridades del Ministerio de Educación para poder hacer finalmente esta corrección. Y tenemos una última placa que queremos compartir con ustedes antes de formular la pregunta a los invitados. El artículo 19 de la Ley 2072. La evaluación y acreditación abarcarán como mínimo los aspectos de la integridad institucional, las funciones de docencia, investigación y extensión y de la gestión institucional, así como los recursos humanos, físicos, económicos y financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos profesionales de que se trate. ¿Cómo entender el concepto de la acreditación en el contexto de la Ley 2072 y en las responsabilidades de la agencia a través del Consejo Directivo, doctora Rocío Robledo? Bueno, creo que hay que entender primero que esta ley ya tiene 20 años. Cuando se discute la ley, ni siquiera se podía discutir el ámbito de la ley de una ley de educación superior porque no estaban dadas las condiciones. Las condiciones en las que se analiza y se aprueba esta ley es para que se entrara al Mercosur, ¿verdad? Porque por el tratado del año 91 se garantizaba el tránsito libre de profesionales y había que disponer de mecanismos que permitieran evaluar a los profesionales. Eso fue el inicio de esta discusión. En ese momento, y ante la situación social, política, económica que vivía el país, lo que era posible era evaluar y acreditar los requisitos mínimos, que era el acuerdo que da también origen al mecanismo experimental de Mercosur y más adelante al Arcosur. Y lo que se hace, se toma un principio de razonable comparabilidad de los títulos. Entonces, a partir de ahí se establecen requisitos mínimos, pues estamos hablando del año 2003. Por eso también la agencia depende del ministerio, porque no había otro organismo del cual pudiera depender y mediante el cual es financiada, digo bien, financiada durante los primeros años. En ese concepto se dispone la definición de calidad como un parámetro, como digo, de comparabilidad y con respecto al cual vamos a decir si está o no en condiciones de acreditar. Eso era lo que estaba en condiciones de hacerse en el año 2003 y en los siguientes. Yo les recuerdo, y acá los profesores también deben recordar, que fue bastante difícil ingresar al sistema universitario con estas ideas porque la universidad hasta ese momento se negaba en el ámbito de su autonomía a recibir una inspección del Estado, digamos, de la autoridad pública. Entonces se negocia eso y eso es lo que se puede lograr en ese momento. En cuanto a eso, esos procesos deben ser revisados cada 10 años para ver el avance social que hubo y cultural que hubo con respecto a estos temas y redefinirlos. Entonces, en este momento esa ley tiene 20 años, ¿verdad? Está cumpliendo 20 años y tiene que ser revisada. Fue revisada en el 2014, fue revisada en el 2018 con ciertos cambios, pero básicamente la definición de calidad sigue refiriéndose a los mínimos sin haber hecho una evolución en ese sentido, a pesar que el modelo establece o admite un modelo de fases, que digamos ya no es la misma acreditación que yo hago proceso tras proceso, sino que voy
evaluando y acreditando funciones y niveles diferentes. Pero la acreditación se refiere a las instituciones y a los programas académicos, no se refiere a las personas. No se acreditan docentes, no se acreditan investigadores, no se acreditan a los alumnos egresados. A los egresados. El proceso no es así. Y brevemente nada más, Francisco, también para responder al tema del licenciamiento y de la evaluación de los institutos de formación docentes. El licenciamiento sigue siendo una tarea del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación lo que ha hecho es, le ha solicitado a la ANEAES encaminar los procesos de acreditación, no de licenciamiento. Los de licenciamiento los sigue haciendo el Instituto Nacional de Evaluación. ¿Bajo qué figura? Tiene una, bajo licenciamiento, así se llaman. Pero no, en la ley no se contempla que tenga la ANEAES facultades legales para acreditar a los institutos de formación docente. Hay una porque dice Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Sí, y por eso compartí, perdón que te interrumpa porque creo que esto no es un dato menor, por eso compartía entre las atribuciones del Consejo Directivo, clarísimo, y luego incluso no solamente en la ley 2072, sino también en la ley 4995 ratifica que la facultad es sobre las universidades y los institutos superiores, no así sobre otras instituciones de educación superior. Bueno, la facultad sí, pero hay una solicitud por la cual se hicieron eso y en realidad se hicieron los dos modelos de acreditación, tanto para el Instituto de Formación Docente como para los institutos técnicos profesionales. Para los institutos técnicos profesionales, ese todavía no se puso en funcionamiento, pero con los institutos de formación docente sí se hizo un trabajo y entran a ese proceso bajo tutela del Ministerio de Educación, entran los institutos de formación docentes que ya licenciaron anteriormente. Entonces, los procesos para formación docente siguen siendo dos. Los procesos de licenciamiento y de formación docente, y como digo, bajo tutela todavía del MEC. Claro, aquí lo importante que acotar en relación con lo que señala la doctora Rocío Robledo, si bien hay una solicitud del Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no puede violar las disposiciones legales porque estamos justamente en el derecho público y particularmente en el derecho, digamos, administrativo. Lo que no está expresamente permitido está prohibido. Yo creo que hoy con la creación del Instituto Nacional de Evaluación, que es justamente la instancia que debe evaluar e incluso si existe la figura de la acreditación, de los institutos de formación docente y los institutos técnicos superiores, esta es la instancia legal que tendría que hacer. Por supuesto, nuestro ánimo en Misión País no es polemizar, sino al contrario, aclarar suficientemente a la opinión pública lo que hace a estos temas poco claros a veces en la administración de un organismo tan importante como la ANEAES. El doctor Jorge Rodas, aparte de ser presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, también es un académico y entre sus funciones académicas es par evaluador, es decir, es una persona preparada por la ANEAES para evaluar e informar, ¿sí?, al Consejo Directivo de la ANEAES respecto del cumplimiento de la carrera, por ejemplo, de medicina que tenga como propósito la acreditación. Es decir, una persona formada académicamente también como par evaluador para poder realizar las evaluaciones que tienen como objetivo la acreditación. En ese contexto, en la propia ley se establece cuáles son las dimensiones, doctor Jorge Rodas, de lo que se considera evaluación, en la evaluación externa con fines de acreditación. ¿Qué podrías destacar en lo que hace, sobre todo en estas dimensiones? Y si esto que estamos justamente analizando, que la acreditación de la ANEAES no garantiza, digamos, la calidad académica de los egresados. ¿Cuál es tu opinión? Mire, para ser responsable hay que dar una perspectiva desde la disciplina que uno conoce. Yo solamente puedo referirme a la gestión de la agencia desde nuestra disciplina, la disciplina médica. Yo me adelanto ya con un resultado
diciendo que para la formación médica del país ha traído mucho bien la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Y digo, cuando hablamos de formación médica, aquí va muy articulado la formación de grado y de posgrado. Mal llamado, yo diría, carreras de medicina, porque en realidad debería de ser igualito al programa del posgrado. Acá se le denomina carreras de medicina y el del posgrado se le denomina programa de especializaciones médicas, que es el primer rango académico a la que accede un médico egresado, los que hacen la especialización. Entonces, en mi experiencia, por más de cerca de 15 años como evaluador, me consta, no es una opinión solamente desde una percepción personal. Me consta porque me ha tocado ser evaluador y también ser evaluado. Yo soy miembro de comunidad educativa de formación de grado y de posgrado. Entonces, la agencia, con respecto a su consulta, evalúa en 5 dimensiones en el grado y 7 dimensiones en el posgrado. En el grado, rápidamente, la dimensión de organización y gestión, actualmente gobernanza y gestión, proyecto académico, infraestructura, recursos humanos y egresados. Si nosotros responsablemente vamos a hacer o construir un juicio valorativo sobre la gestión de la agencia, deberíamos de seguir la misma matriz que utilizamos para evaluar las carreras y los programas de posgrado. Es decir, con qué criterio, cuál es la eficacia y eficiencia de la gestión de la agencia para emitir un juicio valorativo y cuáles son los componentes, los indicadores que componen ese criterio. Y en ese contexto únicamente hay que fijarse en la función que tiene la agencia. En primer lugar, un indicador muy importante que dice evaluar las carreras y los programas en nuestra disciplina, las carreras y los programas de posgrado. Entonces, mal podríamos nosotros pedir una evidencia de los productos porque suponemos de que las carreras acreditadas por la agencia con la calidad académica, con la acreditación que se certifica es de la calidad académica mínima, como todos acordamos, porque en otros países se habla de alta calidad, ya se ha superado esta etapa nuestra, y entonces tenemos que ser justos en ese sentido. En el juicio valorativo, yo puedo aseverar si evalúan las funciones de docencia, investigación, extensión, los recursos humanos, los recursos financieros inclusive, de infraestructura, para nuestra disciplina, esa evaluación externa es sumamente importante. No me imagino cómo iban a estar funcionando las carreras de medicina después de este crecimiento exponencial fundamentalmente, porque yo soy de la camada todavía cuando existía solamente una facultad de medicina en nuestro país. Soy de esa era. En este momento estamos conversando de 37 carreras. Y sabemos nosotros a ciencia cierta de que cada evaluación de una carrera, y ahora en su etapa todavía incipiente de los posgrados, trae una movilización, una sacudida tan importante para la carrera, porque tienen que ordenar estas 5 dimensiones, y no quiero pecar de infidencia. Hay muchas carreras habilitadas por nuestro órgano rector de la educación superior, no sabemos en qué condiciones, cuáles son los parámetros, teniendo una guía que tuvieron en cuenta, porque no pudieron nunca ser habilitado una carrera que no cuenta con un campo de práctica clínica, y sabemos que en este momento en el país uno de los
Uno de los inconvenientes que tiene la carrera, que hay muchos estudiantes y no tienen suficientes campos de práctica. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Me permite, doctor Rodas, interrumpirle ahí y vamos a retomar. Muy interesante lo que está diciendo, porque tengo que cumplir con mis anunciantes. ¿Cómo no? Quiero acotar lo siguiente. Las 4 personas que estamos aquí, evidentemente tenemos formación académica en esto que estamos hablando y estamos evaluando. Si bien estoy cumpliendo el rol de periodista, les comento a los que no conocen de mi función académica, he formado parte concretamente en el tema de la evaluación de la calidad de la educación superior de un proyecto iberoamericano que compartí con un referente a nivel mundial como José Joaquín Brunner, destacado académico de nacionalidad chilena, llegó a ser ministro de Educación y uno de los consultores de educación superior más respetados, reitero, en el escenario internacional. También me cupo la oportunidad, en el mismo equipo estaba Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y cito uno más, éramos 14 profesionales de distintos países, estaba también Héctor Monarca, director de la revista científica de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Fue una convocatoria internacional, hemos ganado un concurso y hemos trabajado analizando los distintos modelos de evaluación de la calidad de nuestros países. Es decir, tengo suficientemente estudiado con criterios académicos la matriz de evaluación, la matriz de calidad de la ANEAES y hablo con conocimiento de causa. Por ello, creo que más interesante aún va a estar el siguiente bloque. Brevísima pausa. NPI ahora. Una unidad del transporte público sufrió un incendio cuyas llamas terminaron reduciendo el vehículo a metales y goma derretida. El bus estaba con pasajeros, pero afortunadamente todos salieron con vida. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. El foco de la lucha contra la pobreza es la persona vulnerable, no un conglomerado de instituciones paquidérmicas que acumulan licitaciones. NPI ahora, lunes a viernes 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que el tema de la acreditación no es sinónimo de calidad. Y cuando tomamos una posición crítica ante la gestión de este órgano tan importante como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, lo que en realidad queremos como propósito es consolidar este organismo. Bajo ningún punto de vista estamos pidiendo la desaparición, eso tiene que quedar clarísimo, ¿no? Y además, el trabajo que ha hecho en estas 2 décadas la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, considero como una gran contribución a ordenar la gestión de las carreras y de las instituciones. Lo que tiene que quedar claro es que eso no garantiza la calidad académica de los egresados, porque el modelo no lo permite, ¿sí? Entonces tiene que quedar claro eso, digamos. Por eso, la pregunta al doctor César Cabrera, ¿por qué la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior es un organismo necesario en el subsistema de educación superior, doctor? Desde la promulgación de la Ley 2072/03 de creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, se instala en Paraguay el órgano certificador de la calidad, tanto para las carreras de grado, para los programas de posgrado institucionales. Es necesario ese órgano rector para darle formalismo a todo el proceso de calidad dentro de las instituciones de educación superior. Y por lo tanto, dar también fe pública de la calidad de la educación que están impartiendo las instituciones a nivel país. Desde mi experiencia como
como doctorando y ahora como doctor en ciencia en educación superior, con énfasis en gestión de la educación superior, me tocó analizar los planes de mejora de las carreras acreditadas. En ese proceso de acreditación, una carrera de grado puede cumplir y lograr esa acreditación, y eso se plasma en un plan de mejoras que luego tiene que ser revisada y ajustada y llevar a la práctica, con el marco siempre de la mejora continua, ¿verdad? Y una vez que llegue el tiempo y pueda volver a someterse a un proceso de evaluación, considero que una vez que ya cumplió con esa matriz con la cual fue evaluada, ya tiene que aparecer una nueva matriz para poder ir escalando con miras al aseguramiento de la calidad y manteniendo ya en un alto grado, no solamente ya con los mínimos, sino que ir escalando bajo los principios de relevancia, integridad, eficiencia y eficacia. Ahora, lo que acaba de plantear el doctor César Cabrera, quiero puntualizar lo siguiente, que ya lo dije, pero a modo de comprender de manera suficiente. ¿La ANEAES es necesaria? Claro que es necesaria. A pesar de la discusión dentro de la literatura especializada que viola, y en eso coincido con varios autores, que viola la autonomía universitaria, pero una condición, digamos, un organismo necesario, sí es un organismo necesario. Peor hubiera estado la gestión de las carreras y de las instituciones si no hubiera existido la ANEA. En eso coincidimos. Digo bien, coincidimos. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro, reitero, enfatizo, es que evalúa la gestión o de la carrera o de la institución. En el caso de las carreras, lo que hace la figura, como señaló la doctora Rocío Robledo, y de alguna manera hizo referencia también el doctor Jorge Rodas y también el doctor César Cabrera, es que en la matriz, en el modelo, se evalúa la gestión. Veamos ahora otros artículos para ir profundizando este análisis de la ley 2072, el artículo 22. La acreditación es la certificación de la calidad académica de una institución de educación superior o de una de sus carreras de grado o curso de posgrado, basada en un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos y la gestión de una unidad académica. Comprende la autoevaluación, la evaluación externa, el informe final. El proceso de acreditación se realizará en las carreras y programas de educación superior que ya posean egresados. El Consejo Directivo decidirá sobre la acreditación fundado en los informes. Dos cuestiones quiero rescatar de este artículo 22. Primero, la condición que establece para someterse al proceso de acreditación. Exige una cohorte de egresados. Es decir, por más que tenga voluntad una institución de someter su carrera a un proceso de acreditación, está condicionado en la ley. Si no tenés como mínimo un grupo de egresados, una cohorte de egresados, no podés someterte al proceso de acreditación. Esta es una disposición legal, una condición establecida en la ley. La otra es que la decisión de la acreditación es una decisión política, ¿sí? Porque el Consejo Directivo, que es el órgano que representa administrativa, políticamente, a la ANEAES, es la que toma la decisión. Y son 5 directivos. Claro, sobre la base del informe de los pares evaluadores, de gente formada disciplinarmente en la carrera y formada para evaluar esa carrera. Pero el Consejo Directivo, ante el informe negativo de los pares evaluadores, puede decidir acreditar la carrera o viceversa, ¿sí? O el par evaluador recomienda la acreditación y el Consejo Directivo, ¿sí?, decide no acreditar. Aquí viene una cuestión que no es menor. El nivel de formación, si son ellos los que tienen la lapicera, los miembros del Consejo Directivo, tienen que tener un nivel de formación para tomar dicha decisión. Y al hacer la revisión de estos 20 años, digamos, de la agencia, hay muy pocos miembros que estuvieron en el Consejo Directivo
que reúnen esta capacidad. En ese contexto, doctora Rocío Robledo, el tema de esta decisión que toma, digamos, el Consejo Directivo sobre la base, bien, de un informe técnico, pero tenemos casos en donde los pares evaluadores recomendaron no acreditar y el Consejo Directivo decidió acreditar, o los pares evaluadores recomendaron en su informe técnico que deberían acreditar y sin embargo el Consejo Directivo tomó, digamos, otra decisión. ¿Cómo entender que formaste parte de ese Consejo Directivo, conforme al diseño legal, a la literatura especializada? ¿Cómo comprender esa atribución del Consejo Directivo? Bueno, en los organismos de regulación normalmente son gobernados o por un órgano colegiado o por una superintendencia. En el caso de la agencia, en ese momento, saliendo recién de una dictadura muy larga, una herencia dictatorial y demás, se optó como algo posible como un órgano colegiado y se definieron cuestiones que tienen que ver con la idoneidad de esas personas para garantizar, por un lado, la capacidad para juzgar y por otro lado la independencia de criterio con respecto a los sectores que los nominan, porque ellos no son representantes de. La ley dice que son nominados por. Entonces ahí hay una diferenciación clara. Yo creo nuevamente que es el tiempo de hacer revisiones porque también en ese periodo de tiempo hay un crecimiento exponencial de la oferta educativa y de oferta educativa que fue habilitada también en ese momento por el Parlamento Nacional, por las leyes respectivas, desoyendo el dictamen que en ese momento le solicitaban a la agencia de acreditación. Ciertamente no era vinculante, pero también tenía el mismo carácter de que estamos mencionando con respecto al informe de pares y se habilitaron igual. Entonces, esa superpoblación de instituciones que ofertan programas académicos en educación superior, lógicamente también en el proceso de masificación de la acreditación podríamos tener en cuenta que baja, debido a esa demanda por certificar la calidad, también baja la calidad de los procesos de acreditación y eso implica no solamente el rigor con lo que se aplican los conceptos, los indicadores, los criterios, sino también la formación de los pares que son admitidos, cuál es la experiencia del par evaluador. ¿Puede un par que recién hizo un taller pasar a coordinar un comité de pares? Bueno, eso en el inicio no se daba. Era gente experimentada, inclusive recurríamos. La Facultad de Medicina en su primer proceso de acreditación nacional fue acreditada, su comité de pares fueron todos extranjeros, porque había un problema se podía plantear una situación de conflicto porque todos los pares habilitados eran en ese momento egresados de la UNA. Entonces, esas cuestiones que llevan con el tiempo y la masificación a un deterioro del proceso. Y ahí, lógicamente, pueden darse inconsistencias, pueden darse aplicaciones no rigurosas del proceso. Y también hay que mirar un poco la oferta educativa, que dentro de la oferta educativa y para la población que tiene Paraguay, probablemente tenemos definitivamente tenemos una oferta sobredimensionada que no tiene, condiciones de funcionar. Lo hemos visto en estos años, ya lo mencionaba acá el doctor Rodas sobre las carreras de medicina, ha pasado con enfermería, está pasando con las facultades de Derecho. Es decir, lo que
si queremos mirar la calidad educativa de manera seria en la educación superior, hay que mirar con cuidado la habilitación de la oferta educativa. Ahora, en ese contexto, sin ánimo siempre de polemizar, me pareció interesante la comparación que hiciste, doctora Rocío Robledo, entre la atribución que tiene el Congreso Nacional respecto de la creación, sobre todo de las universidades, y con la Ley 4995 quedó claro que también es la creación de los institutos superiores. Y más allá del informe técnico, en un periodo determinado, igualmente el Congreso creó, pero creó la institución que es una decisión política y una atribución constitucional del Congreso. Sin embargo, la cuestión técnica la considero como más grave aún, porque si bien hiciste referencia al tema hoy por hoy del nivel de formación que tendrían que tener a lo mejor un par evaluador para ser un coordinador de un comité, también esto se ha trasladado en estos últimos tiempos a algunos miembros del Consejo Directivo de la ANEAES, que han violado expresamente requisitos legales para formar parte de ese consejo, al no poseer título académico máximo y el tema de la idoneidad, que tampoco tienen o pueden demostrar evidencia de su formación en tema de evaluación que habla la ley. Y sin embargo deciden la acreditación. Esta es la situación en la que nos encontramos. Sobre eso, volvemos a la vuelta a la pausa. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. De su estancia en Paraguay, estuve 1 hora y media al sol, se quejaba el presidente del vecino país. Iris Magnolia tras el anuncio de su designación con un salario que superaría los 100 millones de guaraníes. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te conectan con entrevistas y opiniones con análisis en profundidad. El Ministerio Público solicitó elevar a juicio oral y público la causa que investiga al ex fiscal Arnaldo Yucio. La Jornada, lunes, martes, jueves y viernes, 19 horas y miércoles a las 20, NPI nos conecta siempre. Decíamos que hay muchas cuestiones que analizar y revisar respecto de la gestión que actualmente realiza este órgano tan importante encargado de evaluar la gestión de la carrera y la gestión de las instituciones. En ese marco, doctor Jorge Roda, si tuviéramos que hablar de un aspecto de la gestión de la ANEAES, particularmente en la formación de los médicos, ¿qué podrías destacar? Lo dije para englobar que ha traído mucho bien. Ha traído mucho bien porque desde que a mí me ocupo ser evaluador y al mismo tiempo evaluado, me he dado cuenta de que con la evaluación las carreras de medicina en su dimensión de gestión y gobernanza por lo menos formalizaron. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender mejor. Encontrábamos carreras de medicina sin un organigrama, una organización formal, sin una estructura organizacional formal, no se puede tramitar. Encontrábamos carreras de medicina al principio con programas declarados con tantas horas y que en la práctica no podían cumplir y por otra parte no tenían las condiciones para llevar, por ejemplo, sus prácticas clínicas. Lógicamente, todas aquellas debilidades por un formato de evaluación ya iba directamente las debilidades al plan de mejora. Encontrábamos carreras de medicina que no tenían la población de docentes que tiene que tener un rango académico, un porcentaje de doctor, otro porcentaje de magíster y de especialista que no contaban con lo mínimo. Encontrábamos infraestructura que yo creo que todos compartimos, denominado, para ser rápido, de garage. No tenían la infraestructura edilicia, la infraestructura de equipamiento para el desarrollo
como un espacio educativo para el desarrollo de las actividades. Encontramos tantas debilidades que mediante la evaluación, porque aquellos que no fueron acreditados tuvieron que ayornarse a las recomendaciones y para la segunda presentación tuvieron que mejorar porque si no alcanzaban, lo alcanzaban para el sello de la certificación de calidad académica. En este momento prácticamente los que ofertan en el sector privado pierden estudiantes. Nadie quiere ser parte de una institución donde no tienen la acreditación en este momento de las carreras de medicina. Por eso, y con esto quiero redundar, ya que mi tiempo se me va, la educación médica muy articulado con el posgrado, con las especializaciones médicas en este caso, no pasa por su mejor momento. No pasa por su mejor momento y una vez más, estamos conversando de la agencia específicamente, pero tengo que articular con el problema que tenemos en este momento en el posgrado con lo que encontramos en la institución rectora, tiene mucha relación en la institución rectora de la educación superior, CONES. Es decir, así como ellos habilitan sin las condiciones de implementación las carreras, también habilitaron, en este caso, especializaciones médicas sin las condiciones mínimas. Le voy a dar un número, y es primicia para el programa. En este momento hicimos una investigación desde el Círculo Paraguayo de Médicos de los 161 o 62 oferta educativa en el posgrado para la especialización médica, una sola universidad, y voy a tratar de obviar los nombres para no herir susceptibilidades, una sola universidad oferta 91, tiene 91 oferta académica. Quiero dejar con ese dato, doctor, porque quiero darle la oportunidad a los otros invitados. Usted sabe que es tiránico el tiempo en televisión. Doctor César Cabrera, tu opinión acerca de, en tu intervención anterior dijiste que había necesidad de rediseñar una nueva matriz de evaluación para aquellos que ya pasaron por esa experiencia. ¿Qué característica tendría que tener esta nueva matriz de evaluación? La característica principal de esta nueva matriz tiene que estar enfocada con cuestiones puntuales, ¿verdad? Donde esa carrera o ese programa o esa institución no lo pudo lograr en un alto grado. Entonces es ajustar la matriz de evaluación disminuyendo indicadores, apuntalando nuevas dimensiones, introduciendo la que están ahora ya en vigencia, que es la internacionalización, ¿verdad? Que se ve con buenos ojos esos ajustes que están haciendo, con mira a la movilidad, a la relación que un egresado debe de tener con la región y a nivel mundial. Pero esos ajustes, ¿verdad? Dentro de la matriz, implicaría dentro de la ANEAES tener los recursos necesarios para hacerlo, ¿verdad? Porque lo tiene que hacer de una manera bien estudiada, ¿verdad? Bien puntual. Y por el otro lado también la contraparte. En estos momentos las instituciones públicas de educación superior para someterse al proceso de evaluación ya tienen que estar pagando por la inscripción. Entonces ahí afecta también las cuestiones presupuestarias. Entonces las facultades, pero por supuesto quieren someter sus carreras, sus programas y la institución misma al proceso, pero se ven limitadas por el tema financiero. Sí, limitadas, ¿verdad? Entonces sería bueno también que la ANEAES piense en una diferenciación arancelaria para ciertas instituciones públicas por el efecto que tuvo el arancel cero dentro de la parte de la ejecución presupuestaria con de esa las instituciones idea públicas. Quisiera terminar su intervención, doctor. En 45 segundos, Rocío, ¿qué necesita la ANEAES para fortalecer como un órgano tan importante dentro de su sistema de educación superior? Me iría más lejos en esos 45 segundos. Creo que todo el subsistema de educación superior tiene que sentarse a debatir seriamente.
y volver a articularse, y esta vez debidamente, con todos los mecanismos y en todos los niveles, porque también hay una sobrevaloración de lo que es la formación universitaria, cuando en realidad el empleo sustentable y la necesidad de desarrollo del país está en el nivel técnico profesional y no se le está dando la valoración necesaria. Asimismo, agradecemos a nuestros invitados por colaborar con nosotros en este análisis, al doctor Jorge Rodas, al doctor César Cabrera y a la doctora Rocío Robledo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Programa de información y opinión desde los estudios de Monumental 1080 AM. Lograr la confianza nuevamente de la gente y que la gente vuelva a tener esa esperanza, porque eso es lo que es súper importante. La ablación de órganos es una cirugía hecha y derecha, no tiene margen de error. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros a través de todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. Decíamos durante el desarrollo de nuestro programa que la acreditación no es sinónimo de calidad. ¿Y por qué lo decimos esto? Veamos lo que la propia Ley 2072, que crea la ANEAES, cómo define el concepto de acreditación. Ahí ustedes tienen, cumplidas las etapas previas referidas en el artículo 22, el Consejo Directivo dictará una de las siguientes resoluciones, y están de acreditación, de no acreditación y de postergación. Solo quiero destacar el de acreditación. Dice, cuando determine en cada caso que cumple con los niveles mínimos de calidad establecida. Aquí precisamente la propia ley lo que hace es adoptar la definición de acreditación establecida, digamos, o debatida en la literatura especializada sobre la evaluación de la calidad. Acreditación es verificación del cumplimiento mínimo establecido en la política educativa y no es precisamente calidad. Por otro lado, digamos, lo que se está debatiendo en la Corte Suprema de Justicia, si aquellos alumnos que egresan de una carrera acreditada ya no necesitan someterse a una evaluación de competencia para que la Corte le otorgue la matrícula. Veamos la última placa, justamente que es un artículo de la Ley 2072. Si compartimos, director, la última placa, por favor. El artículo 82, la acreditación de las carreras es un requisito indispensable para acceder a fondos públicos y becas del Estado, así como para acceder a concursos, licitaciones y prestaciones de servicio al Estado. La acreditación del programa será necesaria para el reconocimiento oficial de las carreras reguladas por el Estado. ¿Por qué se plantea aquí la acreditación de las carreras como requisito indispensable, por ejemplo, para acceder o a fondos públicos o a becas o a concursos o a licitaciones, ¿verdad? Si al final la acreditación no evalúa los conocimientos de los alumnos. Es decir, la acreditación de la ANEAES no garantiza la competencia profesional de los egresados. Y eso debe quedar claro. Debe quedar claro. Necesitamos un nuevo modelo de evaluación, una nueva matriz de evaluación que garantice la formación profesional competente de los egresados. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.